Nunca creí que una canción pudiera cambiar mi vida para siempre, hasta que el universo me susurró a través de una melodía olvidada en las empedradas calles de Taxco. Mi nombre es Esperanza, tengo 40 años, y esta es la historia de cómo encontré mi despertar espiritual en el lugar menos esperado. Era marzo del año pasado, cuando mi mundo se desmoronó como una casa de naipes. Después de 15 años trabajando en una oficina gubernamental en la Ciudad de México, me habían despedido sin previo aviso. Mi matrimonio de 18 años se tambaleaba como los antiguos escalones de Taxco, y mis 2 hijos adolescentes parecían vivir en un planeta diferente al mío. A los 40, me sentía como un fantasma en mi propia vida. «Necesitas tiempo para ti, Esperanza», me había dicho mi hermana Luz mientras empacaba mis cosas. «Ve a la casa de la abuela en Taxco. El pueblo te va a sanar». En ese momento, pensé que era una idea ridícula. ¿Cómo iba un pueblo colonial a resolver los pedazos rotos de mi existencia? Pero lo que sucedió después jamás lo hubiera imaginado. El autobús serpenteó por las montañas guerrerenses durante 3 horas. Con cada curva, sentía como si me alejara no solo de la ciudad, sino de la mujer que había sido. El aire se volvía más limpio, más fresco, y algo en mi pecho comenzaba a aflojarse. Cuando finalmente llegué a Taxco, el atardecer pintaba las casitas blancas de color durazno, y las torres de Santa Prisca se alzaban majestuosas contra el cielo violeta. La casita de mi abuela Remedios estaba exactamente como la recordaba de mi infancia. Paredes encaladas, macetas desbordantes de geranios rojos y ese aroma inconfundible a copal que siempre flotaba en el aire. Pero ahora, a mis 40 años, todo se sentía diferente, más pequeño, más íntimo, como si la casa me estuviera abrazando. Esa primera noche no pude dormir. Me quedé despierta en la hamaca del patio, observando las estrellas que brillaban con una intensidad que había olvidado que existía. En la ciudad, las luces artificiales las habían borrado de mi vida, igual que había borrado tantas otras cosas importantes. Me pregunté cuándo había dejado de mirar hacia arriba, cuándo había dejado de soñar. Los primeros días fueron duros. Sin las distracciones constantes de la vida citadina, me encontré cara a cara con mis miedos más profundos. ¿Quién era yo realmente sin mi trabajo, sin mi rol de esposa perfecta, sin las expectativas de todos? Caminaba por las calles empedradas de Taxco, sintiendo como si fuera una extraña en mi propia piel. Una mañana, mientras tomaba café de olla en el mercado, escuché a una señora mayor hablando con la vendedora de flores. «Mija, cuando el universo te quita algo, siempre es para darte algo mejor, pero tienes que tener los ojos abiertos para verlo». Sus palabras se me clavaron en el corazón como espinas dulces. ¿Será que el universo realmente tenía un plan para mí? En ese momento, pensé en mi abuela Remedios, quien siempre decía que las montañas guardan secretos para quienes saben escuchar. Pero el verdadero cambio comenzó una tarde lluviosa de abril. Había salido a caminar sin rumbo fijo, dejando que mis pies me llevaran por las callejuelas estrechas y serpenteantes. La lluvia suave hacía que las piedras brillaran como espejos, y el aroma de tierra mojada se mezclaba con el copal que salía de las iglesias. Me refugié bajo el portal de una tienda de artesanías, y fue entonces cuando la escuché. Una guitarra, suave, melancólica, pero llena de esperanza. Y luego, una voz que parecía venir del alma misma cantando una canción que reconocí inmediatamente, La Llorona. Pero no era la versión tradicional que conocía. Esta tenía algo diferente, algo que hizo que se me erizara la piel. «Ay de mí, Llorona, Llorona de ayer y hoy. Ayer maravilla fui, Llorona, y ahora ni sombra soy». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera controlarlas. Era como si esa canción me estuviera hablando directamente a mí. Yo también había sido maravilla en algún momento de mi vida, y ahora me sentía como una sombra. Pero había algo más en esa interpretación, algo que no podía identificar. Seguí el sonido de la música hasta llegar a una pequeña placita que nunca había visto antes. Ahí, sentado en los escalones de una capilla diminuta, estaba un hombre mayor de unos 70 años, de piel curtida por el sol y ojos que parecían guardar todas las historias del mundo. Sus dedos danzaban sobre las cuerdas de una guitarra desgastada, y su voz se elevaba al cielo con una conexión con el universo que era palpable. Cuando terminó de cantar, me acerqué tímidamente. «Perdone, señor, pero esa versión de La Llorona
Nunca la había escuchado así. El hombre sonrió y en sus ojos vi una sabiduría antigua. Ah, jovencita, es que cada alma le canta diferente a la llorona. Esta versión me la enseñó mi bisabuela, que la aprendió de su bisabuela. Es la versión de las mujeres que han encontrado su camino de regreso a casa. ¿De regreso a casa?, pregunté, sintiendo un cosquilleo extraño en el pecho. Sí, mija, a la casa del alma, esa que llevamos adentro pero que a veces olvidamos que existe. Sus palabras resonaron en mi corazón como campanas. Yo creo que he perdido mi casa del alma, susurré, sorprendiéndome de mi propia honestidad. El señor, que me dijo se llamaba Aurelio, me invitó a sentarme a su lado. Durante las siguientes 2 horas, mientras la lluvia seguía cayendo suavemente sobre Taxco, me contó historias de transformación de vida que habían sucedido en ese mismo lugar. Mujeres que habían llegado perdidas y se habían reencontrado consigo mismas. Hombres que habían sanado heridas ancestrales. Jóvenes que habían descubierto su propósito. ¿Ve esa capilla?, me dijo señalando la pequeña construcción colonial frente a nosotros. Se llama Capilla del Alma Encontrada. La gente no la conoce mucho porque no está en las guías turísticas, pero los que necesitamos encontrarnos siempre llegamos aquí. Esa noche, de regreso en casa de mi abuela, no podía quitarme la canción de la cabeza, pero ya no me dolía. Al contrario, sentía como si fuera una llave que estaba abriendo algo dentro de mí. Comencé a reflexionar sobre las palabras de Aurelio. ¿Qué significaba realmente la casa del alma? Me puse a escribir en un cuaderno viejo que encontré en los cajones de mi abuela. Escribí sobre mis miedos, mis sueños olvidados, las veces que había silenciado mi voz interior para complacer a otros. Por primera vez en años, estaba siendo completamente honesta conmigo misma. Al día siguiente, regresé a la placita. Aurelio estaba ahí otra vez, como si me hubiera estado esperando. ¿Ya encontró algo?, me preguntó con una sonrisa traviesa. Encontré muchas preguntas, respondí. Perfecto. Las preguntas son el principio de todo despertar espiritual. Durante los siguientes días, Aurelio se convirtió en mi guía no oficial por el mundo de la manifestación y el poder interior. Pero no con palabras complicadas o teorías abstractas, sino con la sabiduría sencilla y profunda de quien ha vivido realmente. Mire, mija, me dijo una tarde mientras compartíamos unos tacos de canasta en el mercado. La ley de la atracción no es magia. Es como sembrar. Usted no puede sembrar maíz y esperar que le salgan rosas, ¿verdad? Igual con los pensamientos. Si siembra pensamientos de miedo y escasez, eso va a cosechar. Pero si siembra pensamientos de abundancia y gratitud, la vida le va a dar frutos diferentes. Sus explicaciones siempre estaban llenas de metáforas que yo podía entender. Me habló de la importancia de la visualización creativa, pero no como algo esotérico, sino como algo tan natural como imaginar el sabor del mole antes de cocinarlo. Su bisabuela seguramente hacía esto sin saber que tenía nombre científico, me dijo riéndose. Cada vez que amasaba el pan, estaba poniendo su intención de nutrir a la familia. Cada vez que cantaba mientras cocinaba, estaba elevando la vibración de la comida. Eso también es manifestación. Poco a poco, comencé a aplicar estas enseñanzas a mi vida diaria. Por las mañanas, antes de que saliera el sol, subía a la azotea de la casa y practicaba afirmaciones mientras veía cómo la luz dorada se derramaba sobre los tejados de tejas rojas de Taxco. Soy una mujer poderosa y capaz de co-crear mi realidad, decía en voz alta, sintiendo al principio un poco ridícula, pero gradualmente conectando más profundamente con las palabras. Confío en el proceso del universo y me abro a recibir todo lo bueno que la vida tiene para mí. Una semana después de conocer a Aurelio, algo extraordinario sucedió. Estaba en el mercado comprando verduras cuando mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, de la Ciudad de México. Normalmente no habría contestado, pero algo me dijo que lo hiciera. ¿Esperanza Morales?, preguntó una voz femenina al otro lado. Sí, soy yo. Habla Carmen Rodríguez, directora de Recursos Humanos de Fundación Corazón Verde. Me pasaron su contacto porque estamos buscando a alguien con su perfil para coordinar nuestros programas de desarrollo comunitario en zonas rurales de Guerrero. Sé que puede parecer extraño que la contacte así, pero una colega suya me recomendó mucho su trabajo. Me quedé paralizada. ¿Una fundación? ¿Trabajo comunitario? ¿En zonas rurales de Guerrero? Era exactamente el tipo de trabajo que había soñado hacer cuando era joven, antes de que las responsabilidades me encaminaran hacia un escritorio en una oficina gris.
Me interesa mucho, logré articular. ¿Podría contarme más detalles? La conversación duró 1 hora. El trabajo implicaba vivir entre diferentes comunidades rurales de Guerrero, coordinando programas de educación y desarrollo sostenible. El salario era menor al que tenía antes, pero incluía vivienda y la posibilidad de hacer realmente una diferencia en la vida de las personas. Cuando colgué, me quedé parada en medio del mercado, con las verduras en una mano y el teléfono en la otra, sintiendo como si el universo me hubiera enviado una respuesta directa a mis oraciones. Corrí a buscar a Aurelio. Lo encontré en la placita, afinando su guitarra. «No va a creer lo que acaba de pasar», le grité, y le conté todo sobre la llamada. Aurelio sonrió con esa sonrisa sabia que ya conocía bien. «¿Ve, mija? Cuando usted se alinea con su poder interior y deja de resistirse al flujo de la vida, las oportunidades aparecen como por arte de magia. Pero no es magia, es manifestación pura». «Pero tengo miedo», admití. «¿Y si no soy buena en esto? ¿Y si es un error?» «El miedo es normal, Esperanza, pero el miedo también puede ser un indicador de que va por el camino correcto. Las cosas que más valen la pena siempre dan un poquito de miedo al principio». Esa noche, mientras caminaba sola por las calles de Taxco, me puse a pensar en todo lo que había cambiado en apenas unas semanas. No solo había recibido una oferta de trabajo increíble, sino que me había reconectado conmigo misma de una manera que no creía posible. La canción de La Llorona seguía sonando en mi cabeza, pero ahora la entendía diferente. La Llorona no solo era la mujer que lloraba por lo que había perdido, sino también la mujer que había encontrado la fuerza para buscar algo nuevo. Era la transformación de vida misma convertida en melodía. Tomé mi teléfono y llamé a Carmen de la fundación. Le dije que sí. 3 días después, mientras empacaba mis pocas pertenencias para mudarme a mi nueva vida, Aurelio llegó a despedirse. Traía su guitarra y una sonrisa enorme. «¿Me permite cantarle algo antes de que se vaya?», me preguntó. Se sentó en la hamaca del patio y comenzó a tocar La Llorona, pero esta vez yo canté con él. Mi voz se entrelazó con la suya y con el sonido del viento entre las hojas del bugambilia de mi abuela. Era la primera vez en años que cantaba realmente. No solo tararear distraídamente, sino cantar desde el alma. «Ay de mí, Llorona, Llorona de ayer y hoy. Ayer maravilla fui, Llorona, y ahora soy quien soy». Había cambiado la letra sin darme cuenta. Ya no era ni sombra soy, sino soy quien soy. Y por primera vez en mucho tiempo, eso se sentía como algo poderoso y verdadero. «Ve», me dijo Aurelio cuando terminamos de cantar. «Ya encontró su casa del alma. Ahora solo tiene que seguir habitándola». Hoy, 1 año después, escribo esta historia desde mi nueva oficina en una pequeña comunidad en la Sierra de Guerrero. Mi trabajo consiste en ayudar a mujeres como yo a descubrir su poder interior y a crear proyectos que transformen sus comunidades. Mi matrimonio no se salvó, pero mi relación con mis hijos se ha fortalecido enormemente desde que ellos vieron que su mamá tuvo el valor de seguir sus sueños. Cada mañana, cuando salgo a trabajar, siento esa conexión con el universo que descubrí en Taxco. He aprendido que la abundancia no siempre se mide en dinero, sino en la riqueza de una vida vivida con propósito y autenticidad. Sigo practicando mis afirmaciones diarias, sigo usando la visualización creativa para manifestar los proyectos que benefician a mi comunidad, y sigo cantando La Llorona cada vez que necesito recordar que la transformación de vida es posible a cualquier edad. La manifestación más grande de mi vida no fue conseguir un nuevo trabajo, fue encontrarme a mí misma. Fue descubrir que a los 40 años la vida no se está acabando, sino que puede estar comenzando de la manera más hermosa. Si hay algo que aprendí en esas calles empedradas de Taxco, es que el despertar espiritual no siempre llega con luces brillantes y revelaciones dramáticas. A veces llega suavemente, como una canción conocida cantada de manera nueva, como una lluvia que limpia el polvo de nuestros sueños olvidados. El universo siempre está conspirando a nuestro favor, pero tenemos que estar dispuestas a escuchar sus susurros, especialmente cuando nos habla a través de las tradiciones y la sabiduría de nuestra propia cultura. Querida mujer que me estás escuchando, si estás pasando por un momento difícil, si sientes que tu vida necesita un cambio profundo, quiero que sepas que nunca es tarde para encontrar tu propia casa del alma. Nunca es tarde para co-crear la vida que realmente deseas vivir.
A veces, todo lo que necesitamos es el valor de hacer una pausa, respirar profundo y preguntarnos, ¿quién soy realmente cuando nadie más está mirando? ¿Qué es lo que mi corazón verdaderamente quiere manifestar en este mundo? Las respuestas están ahí, esperándote. Solo tienes que estar dispuesta a escuchar. Si esta historia tocó tu corazón y crees en el poder de la transformación de vida, comenta abajo. Confío en mi poder interior. Y si conoces a alguna mujer que necesite escuchar este mensaje, compártelo con amor. Recuerda darle like si te inspiró. Suscríbete para más historias de manifestación auténticas. Y activa la campanita para no perderte ningún relato de despertar espiritual. Tu propia canción del alma está esperando a ser cantada. ¿Estás lista para escucharla?